Por una sala de prensa como esta pasan los políticos a dar explicaciones cuando hay una catástrofe, una situación de crisis, de emergencia. Me gustaría que escuchásemos antes de la conversación unas palabras. Ella cree que se tocó la cara cuando no se había quitado los guantes. Pues ha tardado mucho en decir por qué razón que ella ha tenido un accidente, y lo podía haber dicho el primer día y nos hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje no hace falta hacer un máster, pero indudablemente unos pueden tener más capacidad de aprendizaje que otros. Si lo hubiera hecho mal, ella no estaría hablando, y si lo hubiera hecho mal, España seguiría teniendo ébola. Este señor es Javier Rodríguez, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Fueron las declaraciones que hizo este consejero justo cuando explotó la crisis del ébola en España. ¿Qué valoración haces de unas declaraciones de este tipo? Impropias. Cuando alguien se está jugando la vida y está a punto de morir, que un responsable político aproveche esta situación para hacer una acusación de esta naturaleza me parece impropio, improcedente y para muchos ciudadanos insultante. ¿Qué tiene que hacer una administración para comunicarle bien a la población lo que está pasando? Primero, llegar a tiempo y hacerlo de manera periódica y hacerlo con serenidad. Y casi siempre situar en la responsabilidad de la información y de la gestión a alguien con competencias. En la administración norteamericana o en otras administraciones, el presidente nombra a alguien que está por encima de los ministros o de los secretarios de Estado, con capacidad ejecutiva extraordinaria para poder reconducir la situación e intervenir, porque si no los ministros o los ministerios hacen que defienden sus competencias, ¿no? Y defienden su plan de actuación, y la mayoría de los problemas que hay que resolver obligan a actuaciones más integrales, más coordinadas, más rápidas, que no se pueden resolver solo desde el organigrama de un ministerio. ¿Este tipo de personas quiénes son? Pues a veces no coinciden con los responsables políticos. Puede ser un técnico, alguien con larga experiencia en una situación similar, un profesional incluso de fuera de la administración. Antoni, si tuvieses que definir cómo se reacciona en España ante una catástrofe, ante una situación de emergencia, ¿qué dirías? Depende de la catástrofe, pero diría que la reacción casi siempre no está a la altura del tamaño de la crisis. Y esta insuficiencia, esta incapacidad, genera ya un primer problema, que es desconfianza en la autoridad política y en la autoridad pública. Desconfianza del ciudadano. Desconfianza del ciudadano. Ponnos ejemplos donde la reacción del gobierno no haya estado a la altura de la catástrofe que se había producido. Del gobierno y de los gobiernos, porque esto ha sucedido y sucede en diversos gobiernos con diferentes responsables políticos, ¿no? Pero en el caso del Spanair o del Jack o incluso del Alvia, pues las reacciones han sido desiguales y en algunos casos desafortunadas y que han generado graves problemas. ¿Qué características comunes tienen estas tres tragedias de las que nos hablas? La del Jack 42, la de Spanair y la de el Alvia. La primera es que se busca rápidamente un culpable, ¿no? Y no siempre se buscan las causas, ¿no? La segunda es que las administraciones, los responsables políticos, se eximen de toda responsabilidad. La tercera es las dificultades en las que empiezan las comisiones de investigación, ¿no? La celeridad de las mismas, su composición, y quizás la que más daño hace es el tratamiento a las víctimas, ¿no? Y a los familiares de las víctimas, ¿no? Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de un error humano. Existió fallo humano. Los pilotos no configuraron correctamente el exceso de velocidad o un fallo humano como posibles causas del accidente. Todo apunta a un exceso de velocidad del maquinista. El piloto en el segundo intento se desvía equivocadamente. Dos son las hipótesis que se barajan como más probables en el origen del siniestro. Un fallo del piloto al realizar la maniobra de aterrizaje. En estos tres casos que nos cuentas, ¿a quién se responsabilizó del accidente? Se responsabilizó a los pilotos y a los conductores. Pero puede ser que la administración tuviese razón y que fuesen errores humanos estas tragedias. Casi siempre una tragedia de estas características, las causas son múltiples. Ni siempre hay una causa única, ni casi siempre es solo un error humano. Un piloto, un conductor puede cometer un error humano. Pero las infraestructuras, los equipos,
Los procedimientos lo que hacen y deben de hacer es minimizar o impedir que un error humano tenga consecuencias. Por lo tanto, alguien puede cometer un error, todos podemos cometer un error, pero eso no te lleva necesariamente a ser culpable de esa tragedia, ¿no? Cuando la Administración señala el error humano como causa fundamental de la tragedia, ¿qué se busca? En muchos casos, evitar su propia responsabilidad o dar una respuesta rápida frente a la presión de la opinión pública o de los medios de comunicación, que lo que estáis buscando rápidamente son las causas, ¿no? Y a veces lo más honesto, lo más valiente, es decir que no se sabe o que ahora no es lo prioritario. En los casos del Tren Albia, del accidente de Spanair y del Jak 42, ¿en nuestro país hubo comisiones de investigación parlamentarias? No. ¿Y alguna dimisión de algún responsable político? Tampoco. ¿La Administración tiene que asesorar a las víctimas incluso cuando las víctimas están yendo en contra de la Administración? La Administración debe de ayudar por encima de todo a las víctimas. Es su obligación. Aunque esa ayuda acabe significando responsabilidades por parte de algunos responsables de la Administración, tiene que saber cuál es su lado. Tiene que saber de parte de quién están. Y tiene que estar de parte de los administrados, siempre. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es que muchos ciudadanos se sienten desamparados, ¿no? Y que sus problemas o no son conocidos o no son comprendidos, y eso es la pista de aterrizaje para que no sean atendidos. Es difícil atender algo que no conoces, es difícil atender algo que no comprendes, es difícil atender a algo o a alguien si no estás suficientemente cerca. Y ese tema es el elemento central, ¿no? El desamparo.